Doja. Shimamura se encontraba quejándose un poco sobre sus padres, mientras empacaba sus maletas, mencionando que cada vez que los visitaba estos solo hablaban del pasado, preguntándose si acaso ella terminará haciendo lo mismo a futuro. Adachi escuchaba a Shimamura sin hacer ruido alguno, mientras miraba el televisor, donde al parecer este mostraba un programa educativo, teniendo como protagonista a un niño vestido de astronauta, que según las palabras de Shimamura, parecía ser el traje de Yashi que usaba al principio. Ambas ahora viven juntas, compartiendo un apartamento independiente. Han pasado 10 años. Adachi Shimamura ahora tiene 27 de edad. Shimamura estaba batallando con su equipaje, sin saber qué llevar y qué no. Ellas irían al extranjero, cosa que le emocionaba, debido a que la última vez que salieron fue en su viaje escolar de preparatoria. Shimamura pregunta a Adachi si recuerda dicho viaje. Esta, a pesar de reflejar lo contrario, menciona que no lo recuerda. Shimamura se encontraba muy agitada debido a que tenía que visitar a sus padres antes de partir, lo cual sería el siguiente día. Por otra parte, Adachi estaba muy tranquila, a pesar de no haber empacado aún. Shimamura resalta que la situación familiar de Adachi sigue siendo complicada, por lo cual no le extraña que ésta no vaya a ver a su madre, señalando que hay problemas que incluso al ser adultos se toman un buen tiempo para solucionarse, sin mencionar que esta Adachi era una persona más serena, siendo muy indiferente con demasiadas cuestiones, pareciendo que cada vez crea nuevas maneras de ignorar las cosas, aunque no hay que malentender esto, ya que Adachi sigue siendo tan amorosa como siempre. Por cierto, esta Adachi ahora tiene el cabello largo, pareciendo más madura a su yo de la escuela. Shimamura ahora partía a casa de sus padres. Adachi le despedía en la puerta, mencionando que se verían mañana en el aeropuerto. Shimamura menciona que ahora los roles parecían haberse invertido, siendo Adachi más fría y tranquila y Shimamura más activa. Antes de partir, Adachi menciona que el hecho de pasar un día sin ella sería recompensado con las vacaciones. Shimamura se avergüenza un poco por lo anterior, pero no dice nada, lo cual causa que Adachi le diga que ella también tiene que decir algo vergonzoso, a lo cual Shimamura, luego de pensar, menciona que una vez fue a trabajar con su ropa interior puesta, cosa que no convence a Adachi, ya que no parece algo vergonzoso, tan solo menciona que ella no tiene elegancia. Shimamura resalta que para ella fue un hecho vergonzoso o traumático en algún aspecto. Adachi pregunta que cuál fue la ropa que usó de ella, cosa que confunde a Shimamura, preguntando qué hará con esa información. Shimamura se marcha sintiéndose muy emocionada porque el día de mañana llegue. Ahora, esta estaba en la casa de sus padres. La primera persona en recibirla fue Yashi, quien, única diferencia que presentaba desde hace 10 años, es que ahora vestía una pijama de tiburón. Yashi dice que ha pasado tiempo, cosa que Shimamura niega, señalando que apenas la vio hace 2 días. Yashi aparecía en cualquier lugar, ya fuese en su apartamento o en la casa de sus padres, declarando que incluso Adachi ya se había acostumbrado a verla, ya que recurrentemente aparecía en su casa, buscando comida, algo así como un animal salvaje o carroñero, según Adachi. Yashi le da a probar a Shimamura su bocadillo, el cual era salado. Shimamura termina recordando sus días deportivos. Por cierto, la pijama de tiburón había sido un regalo de Sho. Shimamura se adentra en su antiguo hogar y se encuentra con Sho, quien llama a Yashi a sus brazos. Shimamura pregunta por su madre, quien se encontraba en la cocina. Antes de ir a verla, decide quedarse un rato pensando sobre Sho, quien ahora se parecía a ella cuando estaba en secundaria. Esta alimentaba a Yashi mientras la tenía en su regazo. Shimamura, a pesar de saber ella misma que tardó 10 años en decirlo, pide que no la sobrealimente. Sho menciona que Yashi es acogida por la familia, diciendo a los vecinos que viene del extranjero. Yashi dice que viene del mar. Shimamura piensa si acaso se refería al océano de las estrellas o del espacio. La madre de Shimamura aparece interrumpiendo dichos pensamientos, quejándose respecto a su hija, quien ni siquiera la había saludado, lo cual termina con Shimamura confrontando a su propia madre, como de costumbre. Sho, en medio de todo esto, dice que Shimamura en serio no tiene progreso alguno. Shimamura piensa darle una lección, pero da a entender que esa etapa de su vida ya pasó, ahora es adulta, y ese tipo de conductas piensa que no son de acorde a su edad. Esto le trajo un recuerdo, mencionando que en preparatoria se le ha gastar mucho dinero en Yashi, pero parece ser que a ella siempre le ha gustado lo sencillo, mencionando a su madre que realmente come cualquier cosa, y eso le agrada, pues no necesita hacer comida cara. Posteriormente la familia se encontraba comiendo, a excepción del padre, quien al parecer obtuvo un gusto por la pesca, y que ahora mismo se encontraba pescando con el vecino. La comida no era la gran cosa a los ojos de Shimamura, sin embargo menciona que esta sabía sin duda alguna a ahogar, sintiéndose un tanto nostálgica. Una vez acabada la comida, Sho lleva a Yashi a bañarse, pese a la negación de esta última. Sho logra arrastrarla al baño, sosteniendo la mano de Yashi. Esta voltea a ver a Shimamura, a quien le dice: ahora entiendo cómo me solías ver. Shimamura cuestiona un poco esto, pues realmente ni ella misma sabe bien cómo la veía.
Shio entonces arrastró a Yashi a bañarse. Shimamura se centró en ver el televisor que aún permanecía encendido, recapacitando sobre lo que dijo Shio, hasta que su madre aparece nuevamente, preguntándole si es cierto que irá al extranjero. Shimamura simplemente asiente de una manera desinteresada, diciendo que hay con eso, lo cual fue suficiente para terminar la conversación. Shimamura ahora piensa de manera más detallada en su madre. Ella era la misma de siempre, desde que dio a luz, no ha cambiado ni un poco. Con el paso del tiempo sigue siendo la misma persona. Sin embargo, lo único diferente ahora es que su físico es más frágil, parece ser más delgada y tener el cabello de otro tono. Shimamura se dirigió hacia su jardín, pensando en qué sentía aquel día antes de ir al viaje escolar, cuando de repente irrumpe Yashi, ahora vistiendo una yukata. Tras bañarse, al preguntar de dónde consiguió dicha vestimenta, Yashi responde que fue un regalo de mami, así como menciona que a veces va a pescar con papi, haciendo hincapié en que realmente ella ahora es un miembro de la familia, señalando a Shimamura que es curioso cómo la acogieron a pesar de haber aparecido de la nada. Yashi era un ser o criatura única ante los ojos de cualquiera, lo cual hizo preguntarse a sí misma si podría encontrar a alguien igual. Shimamura le dice a Yashi que saldrá al extranjero. Yashi de inmediato pide un recuerdo, cosa que Shimamura ya había anticipado. Acariciando a Yashi, Shimamura empieza a recapacitar qué tanto han cambiado las cosas de cuando eran jóvenes. Ella y Adachi no podían ir tan lejos por los diferentes obstáculos. Sin embargo, desde que se conocieron, un sinfín de cosas habían ocurrido, al grado que ellas dos ahora parecen poder ir a cualquier parte, sin lugar a duda. Ellas recorrieron un camino juntas, y en algún momento ellas simplemente dejaron de ser jóvenes y pasaron a ser adultas. Shimamura se pregunta eso último en voz alta, ¿cuándo ocurrió dicho momento? A lo cual Yashi responde que probablemente fue cuando conoció a Adachi, comentario que sorprendió a Shimamura, quien pensaba que es curioso cómo Yashi puede ser tan asertiva a veces, sin mencionar que nunca se había percatado de lo increíble o sorprendente que es el hecho de que hubiera conocido a Yashi. No importa la realidad, tú y Adachi siempre están destinadas a conocerse, dijo Yashi. Shimamura no pensaba tomar esta declaración literalmente, pero decidió confirmarla de todas formas, preguntando a Yashi si es cierto, a lo cual esta contestó que sí. Ella siempre marca el momento en que empiezas a cambiar, prosiguió Yashi. Shimamura estaba intrigada por lo anterior, cuando de repente recordó lo que Yashi le dijo cuando la conoció, donde si no lo recuerdan bien, esta dijo que Shimamura había nacido para conocer a Yashi. Yashi dice que ciertamente es así, este mundo existe debido a que Shimamura conoció a Yashi, a lo cual Shimamura pide una explicación, la cual pondré en pantalla, para que no quede ninguna duda, ya que sinceramente no quería resumir dicho diálogo. Como pueden notar, Yashi da a entender que realmente el mundo no es tan flexible o moldeable, como ella dice. Cada acción desempeñada durante tu vida es crucial para definir tu realidad. Ella dice que cada mundo, cada realidad tiene sus valores predeterminados. Cosas como las leyes de la física, la gravedad, los tipos de vida, son cosas que siempre están por defecto, para considerarse un mundo como tal. Sin embargo, el cómo se desarrolle uno en dicho entorno a lo largo de su vida es aquello que lo diferencia del resto de mundos y realidades. Ahora, en el caso especial de Shimamura, sus mundos y realidades pueden llegar a no ser tan diferentes los unos de los otros, siendo una constante en dichas realidades y mundos el conocer a Adachi, el cual servirá como catalizador para acontecimientos futuros, los cuales variarán de acuerdo al momento en que la conozca y bajo qué condiciones o circunstancias. Es decir, dicho encuentro dependerá de cómo está predefinido el mundo. No obstante, siempre ocurrirá dicho encuentro. En términos simples, el mundo creará una situación variante de ellas dos, para diferenciarse del resto, pero el encuentro inevitablemente ocurrirá. Bueno, tan siquiera es lo que yo entendí como tal, lo cual encuentro un poco lógico, pues es un tema un tanto recurrente en juegos como Nonary Games o Zero Escape, que bueno, parte de la misma franquicia. Shimamura no termina de entender lo anterior, diciendo que probablemente necesita una pizarra para una mejor explicación. La única cosa que separa esas otras realidades de esta es que yo esté aquí, estoy aquí. Mi presencia es lo que marca la diferencia, dice Yashi, dando a entender que ella es esa variante en el mundo, que la diferencia del resto de mundos y realidades. Sin embargo, no hay que confundirse con que ella es la razón de su encuentro. Shimamura parece entender esta última declaración, diciendo que entonces Yashi es un pez gordo. Shimamura explica que hay cuestiones que pueden aterrar a uno cuando no saben su funcionamiento, como pudiera ser el caso de los aparatos electrónicos, pero una vez aceptas cómo funcionan estos, es más que probable que te sientas tranquilo. Bueno, más exactamente, debería estar hablando de nuestra existencia. Estoy aquí porque tú estás aquí. Eso puede parecer lo mismo a primera vista, pero lo importante es que tenías que ser tú. Nadie más habría sido suficiente. Esa es la razón por la que creo que naciste para conocerme. Shimamura dice que lo anterior podría traducirse como el destino, a lo cual Yashi asiente, diciendo que realmente ha sido un buen encuentro.
Shimamura recapacita un poco sobre qué trajo consigo el conocer a Yashi. Sonriendo finalmente por sentirse satisfecha por todo lo vivido, Sho aparece regañando a Yashi, quien no se secó el cabello al salir de bañarse, y por ende empapó todo el suelo. Sho traía consigo helado, con el cual la trajo a Yashi, algo que le recordó a Adachi y a Shimamura, quien no hace poco había hecho exactamente lo mismo en su casa. Tras este pensamiento, Shimamura se cuestiona si acaso se perdió el vuelo de Adachi. Ya era otro día. Shimamura almorzaba las sobras que le había dado su madre, y que frecuentemente come Yashi, es decir, rodajas de repollo. Shimamura mandaba un mensaje a Adachi, quien le decía que le sorprendía que estuviese despierta. Posteriormente, ambas dicen que ya se dirigen al aeropuerto, por lo cual Shimamura pasa a despedirse de su familia. Ya camino a la puerta, Shimamura le dio un golpe rápido a su bolso, para luego confirmar que su madre y Yashi estaban en la puerta para despedirla. Yashi estaba confundida sobre el por qué Shimamura pateó su bolso, a lo cual esta contestó que se quería asegurar. Ya una vez antes de partir, su madre le despide, molestándola como de costumbre, mencionando que no sabía empacar, dado a que llevaba demasiadas cosas, resaltando su madre que así no podría traer recuerdos. Shimamura sigue la corriente y arremete contra su madre, haciendo parecer que esa fuese su intención, o que no lo había pensado. Finalmente, estas se separan, pero antes de salir, su madre le dice que se cuide, y que sin duda alguna le dio un buen nombre. Shimamura nuevamente se dirige a la salida, para ser interceptada con un abrazo por parte de Yashi vestida de león y su madre, quien le dijo que se divirtiera, y que mientras ella estuviera feliz no le importaba nada más. Shimamura pensó contestar algo, pero al notar lo delgado de los brazos de su madre decidió dejarlo pasar. Shimamura comprendió que tenía una persona por encima de ella, así como una por debajo de ella, que siempre han permanecido igual desde que las conoció. Una vez en el aeropuerto, esta fácilmente divisó a Adachi. Ellas, al encontrarse, intentaron hacer una rutina cómica, hablando inglés. Shimamura menciona haber estudiado inglés para la ocasión. Sin embargo, Adachi murmura que no llegó muy lejos. Estas dos ahora se preguntaban si recordaban la última vez que viajaron en avión, señalando que fue en su viaje escolar. Adachi dice que ahora lo recuerda. Shimamura resalta que realmente no ocurrió nada significativo en dicho viaje, sin embargo, tenía su mensaje o relevancia. Luego de recordar todo lo que había vivido, Shimamura dice en voz alta que ha llegado muy lejos. Adachi le menciona que ni siquiera han abordado, lo cual la trajo de vuelta a la realidad. Tras esto, ellas avanzan a abordar el avión, pensando Shimamura que probablemente le gustaría volver a hacer esto con Adachi en un futuro, es decir, seguir viajando. ¡Doya! Shimamura regresaba a su casa, cuando divisó a Yashi, quien tenía un racimo de plátanos. Esta se asusta al ver a Shimamura, y sale corriendo. Shimamura le persigue hasta atraparla, preguntándose por qué Yashi corrió en primer lugar. Yashi da a entender que no quería que le quitara los plátanos técnicamente, ya que estos son deliciosos, casi un tesoro. Luego de compartir estos con Shimamura, ambas se encuentran ahora comiendo en silencio dicha fruta. Sí, y si de hecho no lo notaron, esto es la referencia hacia el por qué Yashi puso como ejemplo un plátano en su explicación existencial, ya que al parecer ella lo considera la fruta más valiosa por alguna razón. En medio de su bocadillo, Shimamura le pregunta a Yashi en qué piensa. Esta contesta que a veces en sus hermanos. Shimamura hace mención de recordar dicho objetivo de Yashi. Sin embargo, no parecía que ésta estuviese muy comprometida en ello. Yashi solo desea que sus hermanos hayan encontrado algo que comer. Shimamura nuevamente comienza a indagar sobre quién es Yashi, mencionando de manera descriptiva todos sus atributos. En ese instante, Sho regresa, por lo cual Yashi sale corriendo a buscarla. Shimamura analiza la relación de estas dos, pensando que realmente son muy cercanas, tanto como ella y Adachi, lo cual de inmediato le inquieta, pues piensa que terminarán siendo novias si fuese el caso, pensando primero en que la edad se los impedía, pero tal vez a futuro eso no sería un obstáculo. Shimamura dejó de pensar en ello. Yashi comparte un plátano con Sho. Finalmente, Shimamura, luego de pensar tantas cosas, se siente un poco ajetreada, pues debe organizar su equipaje para el viaje escolar, cosa que no será fácil, pues ella siempre ha tenido problemas en ello. Ahora era octubre, es la época de los viajes escolares según Shimamura. Esta menciona que su escuela tiene convenios con otras escuelas para ir al extranjero. Sin embargo, Adachi to Shimamura y USA no ocurriría pronto, debido a su mal inglés. Volviendo a Shimamura, esta menciona que prefiere el verano, ya que el invierno solo causa que esta esté más somnolienta, pensando en que debería estar agradecida de que Gon siga vivo. Esta regresa a la realidad. El viaje escolar se haría en grupos de 5 personas. Obviamente era el primer obstáculo, pues probablemente Adachi quería que fuesen solo ellas dos. Al terminar la instrucción, Adachi rápidamente se acerca a Shimamura, declarando que deben formar un grupo juntas. Shimamura entendía el sentimiento de Adachi, pero realmente no podrían pelear contra el número de integrantes requerido, como mínimo, ya que los casos especiales solo ocurrían si faltaba o sobraba un estudiante. Inesperadamente Sancho, Pancho y Delos les ofrecen a estas formar un grupo,
lo cual sorprendió a Shimamura. Sin embargo, rápidamente dedujo que sería la mejor opción, y es tras esto que, pese a las preocupaciones o deseos de Adachi, dicho grupo se formó, y dado las conductas apáticas de Adachi, Shimamura resalta que se sintió como su madre, no como su hermana ni como su novia. Ambas se dirigían a su hogar. Shimamura se sentía un poco ansiosa por el viaje, serían 2 días, sin embargo tendría que utilizar uniforme, y lo único que le preocupaba era hacer su maleta. Adachi interrumpe sus pensamientos, tomándole del brazo y preguntando si alguna vez ha estado en el extranjero. Shimamura responde que no. Esta resalta que le gustaría ir algún día. Adachi indaga en esto, preguntando a dónde. Shimamura dice que le gustaría ir a San Francisco. Adachi dice de inmediato que entonces deberían ir para Frisco, demostrando que no es buena pronunciando palabras en inglés. Shimamura se desconcertó por la declaración de Adachi, quien dice que si es el caso deberían ir de inmediato. Pero rápidamente Shimamura termina con los planes de Adachi, señalando que no tienen ni tiempo ni el dinero para ir, es decir, hay muchos obstáculos de por medio. Shimamura piensa que entonces a futuro podría ocurrir, lo cual le hace preguntarse si ambas seguirán juntas. Adachi no se rinde, proponiendo que entonces a futuro deberían emprender dicho viaje, ya que se esforzará y aprenderá inglés para la ocasión, lo cual divierte a Shimamura, aunque menciona que Adachi la supera en todas las materias. Finalmente, Shimamura busca seguir su camino a casa, pero Adachi no se lo permite, ya que no la suelta del brazo o manga. Shimamura pregunta si acaso está atascada, a lo cual Adachi responde que así parece, mientras tenía una leve sonrisa en su rostro. Luego de que Adachi la soltase, Shimamura se dirige sin problemas a su hogar. Adachi le intenta despedir con una frase en inglés, diciendo goodbye, y respondiendo Shimamura have a nice day, o bueno, have a nice day, ya entienden, dando a entender que las dos realmente no saben inglés. Shimamura, estando en su casa, se pregunta si acaso así serán las cosas en el viaje, teniendo que cargar con Adachi a todas partes, y queriendo esta última que se perdieran juntas. Adachi podía ser una molestia en cierto aspecto, no de una manera despectiva como tal, sino que podría complicar las cosas, ya que no se percata mucho de los sentimientos de los demás, algo que hace sentir hipócrita a Shimamura, pues considera que ella tampoco es la mejor en el tema. Es por lo anterior que Shimamura se cuestiona una manera de hacer que Adachi coopere, ya que a este paso las cosas inevitablemente se complicarían. Shimamura sería inevitablemente el mensajero de Adachi, o su traductora a este paso. Al desviar sus pensamientos a Adachi, Shimamura ahora se cuestionaba cómo sería vivir juntas. Ella, sin duda alguna, podrá vivir sola, sin dificultad alguna, siendo autosuficiente. Sin embargo, considera un escenario hipotético, diciendo que si ella fuera la única persona en la Tierra, tampoco tendría alguna dificultad para subsistir. No obstante, no consideraría eso como vida, dado a que no estaría rodeada de personas. Con esto, Shimamura quiere dar a entender que vivir conlleva consigo ser parte de una sociedad, pero, contrario al anterior, piensa que si Adachi tuviera la opción de vivir en un mundo solamente ellas dos, sin duda lo haría, algo que obviamente Shimamura consideraría sofocante, ya que, pese a ser considerada con los sentimientos de Adachi, piensa que esta última realmente solo ve por ella muchas veces. Tras esto, Shimamura vio a Yashi jugando con Sho, pero de repente sintió que una sombra azul la seguía, la cual no le causaba miedo. Al momento de enfocar su mirada para ver de quién se trataba, esta desapareció, o se desvaneció, y en su lugar apareció un sonido un tanto agudo. Shimamura estaba despertando, tal parece que se había quedado dormida en el escritorio, y eso que la despertó fue su teléfono celular. Sin muchos preámbulos, esta contestó, era Tarumi, quien trajo a la mente de Shimamura la imagen de una nutria de peluche, que alguna vez le compraron sus padres en un acuario o algo así. Shimamura habló con ella de una manera muy casual. Tarumi preguntaba cómo había estado. Shimamura decidió no dar respuestas vagas y responder como era debido. Ambas tuvieron una plática amena sobre sus viajes escolares, ya que cabe señalar, Tarumi también emprendería un viaje escolar, pero a Tokio, a comparación de Shimamura, que iría a Kitakyushu. Luego de ponerse al tanto de sus destinos, Tarumi le pregunta a Shimamura si podrían verse, una vez regresen, claro. Shimamura entonces lo decide, no más evasivas, ni respuestas desinteresadas. Ella le dice a Tarumi que no hay problema, y tras la felicidad de esta última por la respuesta de Shimamura, la llamada termina. Shimamura de inmediato piensa en Adachi, sin embargo, también entiende que esto era algo que debía enfrentar de frente. Después de todo, Tarumi había hecho lo imposible para volver a reforzar un lazo que estaba extinto. Shimamura vio a su alrededor tras dejar su teléfono, viendo cómo Yashi y Sho jugaban, de manera que Yashi parecía la mayor. Sho parece estar más atenta a los demás, resaltando a Shimamura que ella ama cuidar de las demás personas. Shimamura declara que la vida es complicada, no solo por uno mismo, sino por los demás. Al vivir en una sociedad, debes estar atento o atenta a todos aquellos que te rodean hasta cierto grado, esto para poder vivir o como mínimo
poder sobrellevar las cosas. Al estar vivo, uno no se puede dar el lujo de preocuparse solo por él, tiene que ser consciente de dificultades ajenas traídas por otras personas. Ese mismo día, Shimamura buscó por todas partes su nutria de peluche, pero no la pudo encontrar. Adachi se encontraba dirigiéndose al trabajo, mientras describe nuevamente su estado de ánimo, esta vez con una analogía o comparativa con las flores, señalando que ella ahora estaba feliz, y que cada flor de diferente color con el que se encontraba podía representarse como alguna emoción. Adachi ahora menciona sentirse rodeada de flores, de diferentes colores, pero aún así estas le hacen sentirse todas en conjunto feliz, pese a que cada una tiene una reacción diferente en ella. Adachi seguía en su bicicleta, cuando pasó por el supermercado, y logró percatarse de la divina, la misma que ha aparecido en el pasado. Adachi intentó seguir adelante como si no lo hubiera visto, pero para su mala suerte, la divina logró verla, y comenzó a llamarla. Tras esto, Adachi aceleró. Sin embargo, a pesar de lo mucho que avanzó, la divina logró bloquearle el paso, algo que sorprendió a Adachi, pues claramente era algo inhumano. Al verla detenidamente, Adachi nota que la divina es mucho más pequeña que ella. La divina siguió hostigando a Adachi, diciendo que había vuelto, cosa que Adachi negó, pero la divina prosiguió, jalando de ella, para que tomara otra lectura, lo cual terminó aceptando la propia Adachi, tras pensar que aún le quedaba tiempo para ir al trabajo, sin mencionar que tal vez así no le cobraría. De manera directa, la divina pregunta qué tal van las cosas con su novia. Adachi siente una sensación un tanto extraña, pero satisfactoria, debido al término. La divina prosigue, preguntando si no hay problema alguno. Adachi, en señal de confianza, alza su puño y lo cierra con fuerza, diciendo que no existe problema alguno. La divina sigue insistiendo sobre si no existen problemas. Adachi comenta que irán a un viaje escolar pronto, y pide la opinión o consejos de la divina, para que ésta deje de molestar. La divina dice que se encargará, toma su bola de cristal y comienza su ritual. Finalmente dice que procure no perder nada, y que su color de la suerte era azul. Adachi claramente recordaba haber oído eso antes. La divina procede a cobrar por su servicio, aunque Adachi rápidamente declara no traer consigo su cartera, por lo cual no podrá pagar. La divina propone que para resarcir su deuda la llamará Sasae-san de aquí en adelante, cosa a la que Adachi accede, pues no le importa en lo absoluto. Antes de seguir su camino, Adachi menciona que quería ir a dicho viaje escolar solo con Shimamura, pero tristemente no se puede. Adachi sentía que el hecho de haber más personas traía consigo obstáculos en sus recuerdos. La divina propone a esta que vayan a algún lugar, un día previo al viaje, lo cual termina aceptando a Adachi, a pesar de tener dudas al respecto, mencionando que ya había propuesto eso, haciendo referencia a su anterior plática respecto a San Francisco. La divina dice que probablemente la respuesta de Shimamura se debió a lo repentino de la propuesta. El resultado será diferente si esta vez lo propone en un día libre, previo al viaje escolar, pero a su vez menciona que debe prestar atención a las necesidades ajenas. Tras ello, la divina menciona que los humanos son fascinantes y que tan solo se necesitan 10 horas para llegar a San Francisco desde Tokio, lo cual sorprendió a Adachi, quien de inmediato se cuestionó si la divina podía leer su mente, ya que en ningún momento mencionó dicho destino. Adachi pasa a retirarse, mientras la divina le llama a Sasae-san, como habían acordado. Tras lo anterior, Adachi decide llamar a Shimamura para pedirle que salgan el día antes del viaje escolar, sin ninguna excusa en sí, solamente pensando en qué decir sobre la marcha. El teléfono suena, y Shimamura contesta al paso de unos instantes. Adachi procede a preguntarle si podrían salir como mencionó. Shimamura ahora se encontraba de salida a su viaje escolar, con Sho despidiéndola en la entrada, sin mencionar que pedía un recuerdo. Shimamura le pide a Sho que ésta no llore ahora que no estará, a lo cual Sho reacciona con una patada en los glúteos de Shimamura, bueno, o en el trasero. Esta última la jaloneó un poco, antes de dejarla ir, pensando en que de hecho dicha patada la había despertado. Por otra parte, Yashi no se encontraba en ningún lado. Sho sugiere que podría estar en la cocina, lo cual sonaba lógico para Shimamura. No obstante, esta siguió a su rumbo en la escuela, donde Adachi la estaría esperando. Una vez llega a dicha institución, menciona que los autobuses ya se encontraban aparcados. Nagafuji e Ino aparecen y se ponen a platicar un poco con ella, haciendo mención en que ambas pasaron la noche juntas antes de venir a la escuela. Nagafuji agrega un Shima extra cuando se refiere a Shimamura, siendo primero Shima, luego Shima Shima y finalmente Shima Shima Shima. Shimamura resalta lo pesado o complicado que puede ser tratar con Nagafuji, sintiendo un poco de empatía con Ino, ya que la propia Shimamura piensa tener una complicación similar respecto a su madre. En medio de la plática, Adachi aparece, y es entonces que Shimamura resalta que había rechazado su propuesta, esa consistente en salir el día anterior, lo cual por la expresión de Adachi pareciese que esto la molestó demasiado. Nagafuji e Ino dejan a Shimamura con Adachi, mientras se despiden, tras lo cual el momento de la partida llegó. Ellas, como era de suponerse, tomaron asientos juntas. Adachi seguía apática ante todo,
lo cual molestó a Shimamura, quien le dice que deberían disfrutar el viaje. Sin embargo, Adachi permanecía con el mismo semblante, por lo cual Shimamura arremete, diciendo que no tiene que fingir que nada pasó, pero que podían dejarlo para después del viaje escolar. Si Adachi quería llorar, enojarse o cualquier otra cosa, podía hacerlo después del viaje. Curiosamente, Shimamura resalta que sabía que esto era casi imposible, pues conocía lo suficiente a Adachi para saber que difícilmente seguiría indicaciones, ya que no es la mejor para dejar de un lado el pasado, al igual que ella misma. Shimamura decidió tomar medidas más drásticas, sonriendo dulcemente para Adachi, hasta que ésta cambiara su semblante, lo cual, al cabo de unos segundos, funcionó. Adachi procede a disculparse. El viaje inicia. El primer destino era el aeropuerto, donde tomarían un vuelo para Kitakyushu. Una vez en el aeropuerto y abordando el avión, Shimamura comienza a sentir ansiedad, pensando que el avión podría estrellarse o explotar, teniendo dudas semejantes a lo ocurrido en la película Destino Final. Finalmente retoma la compostura y logra calmarse durante el vuelo, mientras toma la mano de Adachi. Una vez aterrizando, esta se siente abrumada, mencionando que cuando voló en la cabeza de Yashi en sus sueños fue algo más esponjoso. En este momento, Shimamura dice notar otra escuela que también parecía venir de viaje, una escuela con trajes verdes oscuros, que recuerda de alguna parte. Shimamura procede a comprobar el estado de Adachi, quien menciona que no la trate como una niña. En ese momento el bolso de Shimamura hizo un ruido, squish, lo cual causó que Shimamura se pusiera nerviosa, casi al grado de estar sudando. Shimamura le dice a Adachi que regresa enseguida. Adachi toma su mano instintivamente, ignorando su petición. Luego de poder zafarse de lo anterior, Shimamura se dirige a un lugar seguro, pero de inmediato nota que Adachi la sigue, por lo cual la confronta, diciendo que debería dejar de ser tan egoísta, ya que Shimamura siempre procura cumplir sus deseos. Adachi de inmediato se queda atónita, diciendo que no era su intención. Después de una breve charla, Shimamura logra separarse, yendo a un lugar donde no hubiese gente, procede a revisar su bolso. De inmediato, esta se quedó sin palabras. Yashi se encontraba dentro. Shimamura procedió a interrogarla, preguntando qué hacía ahí. Yashi explicó que la mañana del mismo día, cuando fue a su casa, esta vio la bolsa y decidió entrar en ella, quedándose dormida, apenas despertando. Por supuesto, la bolsa de Shimamura no era enorme, aunque Yashi parece haber cabido completamente. Todos los problemas que podría tener Shimamura si alguien notara que tenía una niña en su bolsa cruzaron por su cabeza, por lo cual decidió mantener a Yashi dentro de la misma, dado a las condiciones en que se encontraba. Yashi dice que no hay problema, declarando que puede pensar en ella como Nezuko, a lo cual Shimamura responde si entonces puede amordazarla también. Esta pregunta si Yashi necesita comida. Esta última menciona que no es necesario, ya que estará bien, pero que sin duda no le vendría mal una fruta. Shimamura se reagrupa de hecho solamente con Adachi, mencionando que se siente un poco culpable por la atmósfera, un tanto incómoda. No obstante, ella no tenía la culpa como tal, sino también Adachi, quien no podía sobrellevar las cosas. Ella estaba en un lugar en el que nunca había estado antes, pero aún así se sentía igual, solo con un diferente entorno o panorama, preguntándose si acaso así se sentirá ir al extranjero, cuestionándose que tal vecino sabe más al respecto, ya que ella suele viajar mucho. Nuevamente abordaron los autobuses, dirigiéndose a la posada donde estarían una noche. Una vez en el autobús, Shimamura decidió dormir un rato, pero en medio de su acción nota que Adachi tenía su teléfono en mano, apuntando hacia ella, lo cual se resume como que Adachi le tomó una foto mientras dormía. Además, esta había puesto dicha foto como fondo de pantalla, cosa que intrigó a Shimamura, por lo cual esta pasó a jugar y burlarse un poco de Adachi, preguntando el por qué tomó esa foto. Adachi responde que es porque ella se veía bonita, cosa que Shimamura no oía muy seguido, pero que a su vez le recordó a Tarumi, quien llegó a mencionarlo, lo cual trajo consigo varias emociones a Shimamura, declarando en su mente que en cuanto vuelvan del viaje, esta tomará acciones para que su amistad no se desmorone. Adachi menciona que le alegra que Shimamura no oiga muy seguido que es hermosa, no porque no sea cierto, sino porque cree que si lo dicen muy seguido llamará más la atención de otras personas. Tras esto, Shimamura pide una foto de Adachi sonriendo. A pesar de las acciones y dificultades que ésta tiene, Adachi termina accediendo, pero, como era de esperarse, la foto era un poco extraña, debido a lo forzado que podría notarse el rostro de Adachi, pero esto último le importó poco a Shimamura. Adachi entonces le dice a Shimamura que a pesar de no poderlo reflejar en su semblante, sus emociones, así como sentimientos, son puros. Ella realmente es feliz cuando se encuentra con Shimamura, mencionando que hace que su corazón incluso lata más rápido, y deseando que algún día pueda transmitir de manera adecuada sus sentimientos. Shimamura se siente halagada por esto, pero a su vez piensa que hubiera pasado si alguien las hubiera escuchado, algo que no parecía haberse cruzado en la mente de Adachi. Ellas ahora debían tomar un barco. En este, Shimamura resalta que a pesar de no haber viajado en uno, lo encuentra grato, sintiéndose tranquila y en una especie de armonía,
donde resalta la longitud de ondas. Adachi intenta obtener respuestas del porqué de lo anterior, pero tal parece que ni la propia Shimamura entiende el porqué. Una vez llegando a su destino, estas tomarían un periodo de almuerzo, donde al parecer les sirvieron carne de caballo, así como fideos y fruta. Manzanas para ser precisos. Shimamura, al igual que Adachi, no había probado la carne de caballo, así que era una experiencia nueva para ambas, lo cual, resalta Shimamura, es como dar a entender una similitud entre dos personas que son diferentes, algo un tanto contradictorio. La comida o almuerzo avanza de manera un poco lenta, haciendo énfasis en los gestos y pensamientos un tanto recurrentes de Shimamura. Esto hasta que en cierto punto la misma decide alimentar a Yashi de manera rápida, acercando la manzana que tenía a su bolsa, rezando porque nadie notase que había algo dentro de ella. Pero para su mala suerte, Nagafuji parece haber notado algo, por lo cual, a pesar de estar en otra mesa, se acerca a Shimamura para preguntar si no notó algo raro en su bolso, dirigiéndose a esta como Shima Shima. Shimamura negó que hubiese algo fuera de lo común, pero Nagafuji seguía insistiendo, por lo cual Shimamura intentó quitarse a Nagafuji, con respuestas vagas. Finalmente Nagafuji resiste sin más, de una manera un tanto rara, sin mencionar que Ino le llamaba desde su mesa designada. Adachi, en ese entonces, llama a Shimamura de la misma manera que lo hizo Nagafuji, diciendo Shima Shima, lo cual, para la misma Shimamura, parecía que se refería a un animal, como un caballo o una cebra. Shimamura le pide sus manzanas a Adachi para alimentar a Yashi, sin que nadie se diera cuenta, por supuesto. Al cabo de unos momentos, en cuanto Adachi desvía la mirada, Shimamura alimenta rápidamente a Yashi, lo cual causa una duda en Adachi, quien menciona que se comió sus manzanas muy rápido. Tras acabar su almuerzo, el grupo se dirige al Tour del Infierno, que según las palabras de la propia Shimamura, así se llama realmente, mencionando que visitaron varios lugares de manera rápida, como si pasaran por una banda transportadora, solo apreciando su alrededor. En lo particular, a Shimamura le gustaron los cocodrilos, bueno, en sí los animales en general. Una vez estando en la posada, Shimamura describe su habitación, donde se quedarían las 5, ella, Adachi, Pancho, Sancho y Delos. Esta habitación era muy tradicional, estilo japonés. Una vez dejando sus cosas, Shimamura pide a Yashi que le dé una muda de ropa, a lo cual ésta responde lanzando todo lo que contenía la maleta. Luego de devolver aquello que no necesitaba, Adachi se acerca, preguntando si ocurre algo, ya que parece que Shimamura estaba hablando sola. Esta contesta que no ocurre nada, solamente estaba pensando en voz alta, o hablando consigo misma, sobre cómo Adachi parece estar de buen humor. Posteriormente, Shimamura promete que en un futuro ellas dos viajarán solas. Adachi pregunta que cuándo sería exactamente eso, a lo cual Shimamura no sabe realmente qué responder, dando a entender que sería en un futuro, cuando tengan todo lo necesario. Adachi se adelanta mencionando que ella pagará todo, lo cual corrige de inmediato Shimamura, aclarando que si es el caso ella también tendrá que trabajar. Esto para contribuir. La conversación de ambas siguió hasta que notó que no había cuidado su volumen de voz, por lo cual las otras compañeras de la habitación la habían escuchado. Hubo un poco de silencio, hasta que una de las tres mencionó que ambas en serio eran cercanas. Shimamura no sabía qué responder, así que simplemente siguieron un flujo para no entrar en detalles, lo cual trajo más culpa en Shimamura, quien dice que a pesar de haber sido invitadas, ella y Adachi ponían una atmósfera un poco sofocante o incómoda. Shimamura sale al pasillo con Adachi, pensando un poco sobre cómo deberían llevar su relación frente a los demás, hasta que en cierto punto recapacita sobre la vida de Adachi, diciendo que ella realmente no le da importancia a las cosas que no lo merecen, o que son trivialidades, preguntándose si ahora ella debería actuar igual. La hora de la cena había llegado, el comedor estaba lleno de alumnos, cada uno conversando con su grupo, a excepción de Adachi y Shimamura. Shimamura resalta lo incómodo que puede ser esto, así como resalta su admiración por Adachi, quien no parece importarle estas trivialidades. En un momento se menciona que Nagafuji fue regañada, esto por vestir la yukata o bata de la posada. No obstante, a pesar de dicho regaño, ella simplemente siguió comiendo una vez la profesora se fue, resaltando Shimamura que probablemente ella hubiera sido una delincuente aún más grande que ellas dos. Adachi y Shimamura comían de manera tranquila, chocando ocasionalmente al usar sus palillos, ya que Adachi es zurda y ella es diestra, pensando que tal vez deberían cambiar de lugar. La conversación cambió a preguntarse cuáles eran sus comidas favoritas. Adachi no tenía un platillo especial, pero resalta que ama el agua, lo cual confunde a Shimamura, preguntándose si acaso es mitad planta o algo así. Por otra parte, Shimamura resalta que ama el okonomiyaki y las tortillas, por lo cual Adachi le regala la suya, cosa que Shimamura no refuta, pues en serio las ama. Una vez de vuelta a la habitación, Adachi le pregunta a Shimamura por qué trajo consigo rodajas de naranja, las cuales, como sabemos, eran para alimentar a Yashi. Una vez en la habitación, esta procede a alimentar a Yashi, diciendo que no ensucie su bolsa. Yashi asiente, asomando la cabeza, cosa que asustó a Shimamura, pues alguien podría verla,
Tras meterla nuevamente en la bolsa, Adachi le pregunta nuevamente si está hablando con ella misma. Shimamura confirma esto, diciendo que está un poco motivada hoy. Shimamura ahora se preguntaba si el televisor funcionaba, debido a lo antiguo que parecía la posada. Al paso de unos momentos, el resto de sus compañeras llegan, lo cual causa una situación incómoda que orilla a Shimamura a dejar la habitación, junto con Adachi, tomando consigo su bolsa, para no dejar sola a Yashi en el cuarto con otras personas. Pancho o Sancho le dice que se divierta antes de salir, lo cual le hace pensar a Shimamura que ella también está haciendo su mejor esfuerzo para sobrellevar la situación. Al salir, Shimamura de inmediato comienza a tener pensamientos negativos, creyendo que tal vez hablarán mal de ella, tras abandonar la habitación, algo que le pareció nostálgico. Ella y Adachi terminan sentándose cerca de la tienda de recuerdos, ya que no había muchos lugares a los cuales ir. Shimamura comienza a tranquilizarse poco a poco, recordando que realmente es muy tranquilizante estar sola con Adachi, recordando sus momentos en el pabellón. Ella le pregunta a Adachi si también quiere tranquilizarse, con lo cual ambas comienzan a tener un momento de paz, a pesar de no estar haciendo nada. Posteriormente, Shimamura revisa su reloj y confirmando qué hora es, se pone en marcha, pero primero le echa un vistazo a la tienda de recuerdos, con lo cual puede oír una débil voz proveniente de su bolsa, pidiendo un bollo de mermelada, con lo cual Shimamura responde con un golpe rápido a su bolsa. A continuación es la hora del baño, donde se desarrollaría una especie de rutina cómica. Shimamura le había dicho a Yashi que si quería bañarse, esta podría hacerlo en esa hora, ya que literalmente todos los alumnos estaban en la bañera, aunque esto sería un tanto raro, pues sabemos que a Yashi no le gusta tomar baños. Una vez en el baño público, Shimamura nos narraría las complicaciones para entablar conversación con Adachi, quien al igual que en la bañera en su casa, no podía mantener su compostura. Adachi veía el cuerpo de Shimamura de manera atenta, pero a la vez torpe, durante todo el periodo de aseo personal. Finalmente Shimamura, al notar que Adachi realmente no puede seguir adelante, ya que quería ver su cuerpo, y que a su vez llamaba la atención de todos por su conducta, esta decide permitirle verlo por un periodo de tiempo, siempre y cuando la viese de una manera que ella no se diese cuenta, dando a entender que en sí no tiene nada de malo, ya que conocía a Adachi, y por supuesto era su novia. Pero aún así esto traía consigo sus complicaciones, ya que estaba en un baño público, rodeada de sus compañeras. Por otra parte, Yashi se encontraba bañándose también, y rápidamente se rodeó de varias personas, las cuales le ayudaban a secar o lavar su cabello, así como tallarle la espalda. De regreso a su cuarto, Shimamura se preguntaba qué opinaba Adachi de su cuerpo, aunque eso no saldría fácilmente. Ellas se preparaban para dormir, desplegando los futones y tomando su distancia del resto de compañeras, hasta que finalmente Delos menciona que ya parece ser hora, lo cual trae consigo a las 5 durmiendo con la luz apagada. A pesar del silencio, todas permanecían despiertas. Shimamura resaltó que esto era un problema en sí, ya que realmente no podía acercarse a Adachi. Finalmente, estas se toman de la mano, sin importar que podrían ser vistas por las otras tres, sin mencionar que no estaban al lado una de la otra. Ellas terminaron descansando con sus manos tomadas. ¡Doya! La escena es semejante a la mostrada en el anime, donde ambas se bañaban juntas. Esto ocurrió un día antes del viaje escolar. Nagafuji le preguntaba a Ino qué pensaba cuando se bañaba en una bañera tan grande. Ino realmente no pensaba nada en particular, simplemente se relajaba o se preguntaba qué pasaría en su siguiente manga. Nagafuji indaga cada vez más en la vida de Ino, mencionando si acaso no se siente sola o algo así. Ino no esquiva del todo las preguntas, pero duda un poco sobre el porqué de estas. Nagafuji tenía una de las mejores notas de la clase, sin embargo, a veces algo no cuadraba. Luego de tomar un baño, Nagafuji menciona que en serio su alimentación es insípida, y no resalta que siempre es así, y su madre nunca cocina. Es por ello que ella va por unos dulces, esto para compartirlos, ya que buscaban en sí tener una sensación de sabor en su boca. Una vez estas se encontraban comiendo los dulces, comienzan a tener una plática de algunas trivialidades, dando a entender que realmente Nagafuji se preocupa de Ino, procurando que no esté sola, ya que parece ver a través de ella. Finalmente la conversación termina con Ino mencionando que ella no viaja al interior de Japón, sino solo al extranjero, por lo cual no conocía el destino de mañana. Nagafuji le hace recordar a dónde ha ido, contestando Ino que la última vez fue a Hawái, pero el año pasado fue a Italia. Sin embargo, no parece recordar más atrás, pero sí recuerda haber traído recuerdos. ¡Doya! Yashi se encontraba estudiando un libro de aves, que le había prestado a Shimamura. Sho se aproxima a esta para saber qué hacía exactamente. Para su sorpresa, en efecto, estaba estudiando, diciendo Yashi que era muy importante entender el ecosistema del planeta. Sho sigue hablando con Yashi, a fin de que éstas jugaran. Sin embargo, Yashi se niega, diciendo fríamente que está estudiando. Es por ello que Sho, un poco desanimada, se dirige a la cocina para pedirle a su madre algo dulce. Esta última le da azúcar en ambas manos,
diciendo que eso es dulce. Sho está un poco inconforme con esto, pero unos segundos después llama a Yashi para que se comiera el azúcar que sostenía. Esta, sin pensarlo, deja su libro y se dirige a succionar dicha azúcar. Sho menciona que Shimamura viajará mañana, preguntando a Yashi si ella ha viajado. Yashi menciona que ella está viajando ahora mismo. Sho prosigue, cuestionando qué tan lejos ha viajado, a lo cual Yashi responde que a una distancia que le tomaría cerca de 7 millones de años o billones de años si va a pie. Sho sigue con las preguntas, ahora cuestionando si podría encontrar a alguien como Yashi en algún sitio lejano. Yashi dice que incluso podría encontrarlo más cerca. Yashi ahora le propone a Sho estudiar juntas. Sho acepta, pero menciona preferir los peces, por lo cual Yashi rápidamente va por un libro de dichos animales. Yashi se posiciona enfrente y empieza a leer, obstruyendo la vista de Sho, quien al mencionar esto hace que Yashi simplemente cambie de lugar con ella. Es decir, ahora quien técnicamente no podía ver era Yashi. Sin embargo, Yashi declara que no utiliza sus ojos para ver, solo son algo meramente estético. Yashi señala su cabeza, en señal de que ve con esta, algo que tras pensarlo un poco aterró a Sho, quien dice que a veces pensar a fondo en todo lo que hace Yashi es muy complicado. Doja. Ya era de mañana. Shimamura se levantó antes que el resto. Su mano ya no estaba sostenida en la Dadashi, lo cual resultó un poco obvio, dado el movimiento de ambas mientras dormían. Era muy temprano. Sin hacer ruido, decidió salir con su bolso, esto para comprar un bollo de mermelada, claramente para Yashi, quien por cierto aún permanecía dormida. Esto hasta que vio el regalo de Shimamura. Yashi pasó a devorar el bollo, mientras Shimamura se preguntaba cómo sería Sho, dado a que no se encontraba ni ella ni Yashi en casa. Yashi dice que tal vez debió traerla también, cosa que Shimamura refuta de inmediato. Tras acabar el bollo, Yashi da las gracias, mencionando a Shimamura que eso era una gratitud pura, ya que en el momento en que tú haces algo por otra persona y esa persona hace algo por ti, deja de ser gratitud como tal, pasando a ser más como un intercambio. Shimamura se encontraba frente a una máquina expendedora. Sin previo aviso aparece Pancho. Ambas estaban sorprendidas de lo madrugadora de la otra. Pancho compró 2 bebidas, agua precisamente, o creo que té, una disculpa si me equivoco, una para ella y otra para Shimamura. Con esto empezaría una conversación un tanto larga, que tendría como objetivo enfatizar en cómo las personas ven a Dashi y a Shimamura, no solo como pareja, sino como personas, siendo Shimamura más predominante en este último aspecto, ya que en cuanto a Dashi, este tema se abarcó a principios del volumen 4. Cabe resaltar que Pancho, en serio, era muy rebuscada en sus preguntas, dudando mucho sobre cómo pregunta ciertas cosas sin sonar grosera, así como murmurándose varias cosas para sí misma. Por cierto, Pancho es la chica que pregunta por Adachi, cuando Shimamura se volvió amiga del trío, y que a su vez estuvo enamorada de Adachi en secundaria. Pancho comienza preguntando sobre la relación que ellas dos tienen, haciendo mención de que son muy cercanas. Pancho da a entender que ella es confiable, y que no solo no dirá nada a nadie, sino que realmente la respeta como personas, diciendo que tal vez es poco común una pareja de mujeres, pero realmente no lo ve mal. Shimamura primero duda sobre sus respuestas, contestando de manera un tanto vaga, o con preguntas, pero finalmente luego de recapacitar las cosas y armarse de valor lo dice, no de manera estricta, pero da a entender a Pancho que en efecto son pareja. Pancho, en primer lugar, tiene muchas dudas, empezando por creer que ella y sus amigas se están interponiendo entre las dos, pensando que tal vez crean una habitación sola para ellas dos, esto para poderse besar y cosas así. Shimamura inmediatamente esclarece las dudas, dando a entender a Pancho que realmente su amor aún es muy prematuro, por lo cual esas cosas subidas de tono están fuera de liga, aunque en ese momento recordó que apenas ayer le mostró su cuerpo a Dashi. Curiosamente, Pancho no entiende muchos términos de preparatoria, como el amor por correspondencia, u otros términos con un tanto de doble sentido, lo cual confunde a Shimamura, pues parecía que hablaba con una persona de otra generación. Pancho sigue indagando, preguntando cómo es su relación, a dónde salen, etc. Cuestiones que realmente Shimamura contesta a duras penas, o que también responde con es complicado. En cierto momento, Pancho menciona que Shimamura parece ser una persona floja, algo que desconcertó a esta, ya que si bien el término no era erróneo, no consideraba que alguien lo notase como tal. Aquí se descubre que tan siquiera Pancho sabía la naturaleza de Shimamura, diciendo que a pesar de haber convivido un buen tiempo juntas, ella nunca sintió que Shimamura tuviese interés por ella, o por ellas. Hay varias cuestiones con Mito, como el hecho de que Pancho pregunta a Shimamura si acaso conoce más personas como ella, o si acaso ve a las demás chicas pensando si son hermosas o no, o incluso si tiene algún deseo de acariciar el busto de otras mujeres. Esto último es más cómico, ya que Pancho pregunta sobre los deseos carnales de Shimamura, cuestionándose si acaso ésta piensa regularmente en acariciar los pechos de otras personas. Tras ello, Shimamura le pregunta a Pancho si acaso ella le dejaría que hiciera eso, tocar sus pechos.
Esta lo piensa un poco, y dice que a pesar de que Shimamura es muy bonita, no lo permitiría, si acaso solo una vez, lo cual Shimamura considera es lo más sensato, ya que si Adachi se enterara de esto, posiblemente la asesinaría. Pancho sigue preguntando cada vez más cosas sobre Shimamura, sus gustos y sentimientos, pensando que tal vez ella vive una vida rosa. No obstante, Shimamura de inmediato aclara que Adachi es muy celosa, por lo cual tiene cuidado en cuanto a ese tema. Pancho menciona entonces si Adachi es el tipo de persona que solo se enfoca en una cosa a la vez, y por ende presta poca atención a cualquier otra cosa, lo cual sorprendió a Shimamura, pues Pancho tenía un buen juicio. De repente una voz se oye: prefiero la gelatina a los celos, comentario que ocasionó que Shimamura rápidamente diera un golpe a su bolsa, para posteriormente hacer como si no hubiera oído nada. Finalmente, tras la apreciación de Pancho hacia Shimamura, Pancho menciona que en serio debe querer a Adachi, ya que ella es una persona muy desinteresada. Shimamura admite lo anterior. Dice entonces que Pancho termina la conversación, regresando a la habitación, diciendo que si necesitan tiempo a solas, hará lo necesario para no interferir con sus amigas, sin mencionar que se le agrava que Shimamura fuese una persona más interesante de lo que pensó, ya que hasta ese momento la veía como una persona fría e insensible. Shimamura pensaba que en serio, esta conversación traía mucho significado futuro. Tras esto, le ofrece té a Ayashi, quien parece un poco adolorida. Sin embargo, lo acepta. Tras ello, pregunta si no es fácil ser Shimamura, a lo cual la misma Shimamura contesta que probablemente no. Yashi entonces se despide, diciendo buenas noches, y volviendo a dormir. Shimamura regresó a su habitación, y procedió a despertar a Adachi. Ahora ellas se dirigían a su próximo destino, mientras están en el autobús, un parque temático holandés. Shimamura pregunta a Adachi qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra holandés, u Holanda. Adachi responde que nada en particular. La respuesta vaga que tanto molestaba a Shimamura últimamente: nada. Shimamura logra divisar su destino. Al mismo tiempo nota que el autobús estaba tomando un desvío. El motivo de esto era un poco sencillo, pero problemático a su vez. Había una niebla enorme que cubría todo a su alrededor. Los maestros procedieron a evacuar a los alumnos de cada autobús. Shimamura tomó su bolsa por precaución, además que pensó que Yashi podría encontrar intrigante la niebla. Una vez abajo del autobús, Shimamura notó de inmediato que la niebla era mucho más densa y peligrosa de lo que pensó, declarando que fue un grave error y negligencia de los profesores decir que evacuaran de los autobuses. Shimamura estaba completamente perdida en la niebla, no lograba ver a nadie, por lo cual comenzó a buscar a Adachi, y en ese momento lo pensó. Ese panorama nublado y gris reflejaba cómo sería su vida sin Adachi, lo cual comenzó a desesperar poco a poco a Shimamura, quien no se quería quedar sola. Mientras buscaba a Adachi, la propia Adachi gritaba su nombre, y Shimamura hacía lo mismo en respuesta, pero aún así no lograban encontrarse. En un momento la voz de Shimamura dice: a la derecha. Shimamura hace caso y se deja guiar por la voz, encontrando por fin a Adachi, tras lo cual le dio las gracias a Yashi. Una vez reunidas, ambas se tomaron de la mano y decidieron caminar juntas. Al paso de unos momentos, ambas declaran que tuvieron el mismo pensamiento, entendiendo ambas que su vida sería así si no existiera la otra. Shimamura caminaba en la misma niebla junto a Adachi, pero esta vez, a pesar de no poder ver nada, estaba feliz. El viaje se retomó. Fueron al parque temático y todo lo demás. Shimamura dice que todo fue muy llamativo, pero lo que más le marcó fue el incidente de la niebla. Ellas ahora estaban en su segunda posada, un hotel, donde los grupos se dividían en 2 recámaras cada uno. Pancho de inmediato le dijo a Shimamura que ellas 3 se quedarían en la otra habitación, así que Adachi y Shimamura podrían tomar su tiempo a solas. Shimamura entendió el porqué de esto, pero no pensó mucho las cosas. Una vez en la habitación, esta era más moderna que la anterior. Adachi se encontraba nerviosa, diciendo que el motivo de ello es porque estaba en una habitación de hotel, dando a entender que ocurre en estos. Adachi menciona que siente el peligro aproximándose. Shimamura la calma un poco, diciendo que nada malo va a ocurrir. Finalmente, Shimamura logra calmar a Adachi, y al paso del tiempo ambas deciden recostarse juntas. Cada una recarga su cabeza encima del brazo de la otra, lo cual, resalta Shimamura, es muy incómodo, pero tiene su encanto. Shimamura continuó, preguntando a Adachi qué le pareció el viaje, jugando con ella, señalando que si le gustó la parte del baño. Shimamura entonces lo piensa, este es su límite por ahora. A pesar de haber ido a un viaje escolar a otra parte de Japón, ella en realidad no había pagado nada, ni el hospedaje ni el boleto de avión, sino sus padres, por lo cual este viaje no era uno que emprendió ella misma, sino con el apoyo de su familia. Dejando sus pensamientos y comenzando a hablar en voz alta, Shimamura se pregunta hasta dónde podrán llegar las dos juntas, en 5 o 10 años. Adachi se queda callada, respondiendo después que posiblemente no entiende el significado de sus palabras, pero a su vez estaba intrigada, preguntando a Shimamura
si acaso ella se imaginaba que en 10 años seguirían juntas. Shimamura dice que podría ser el caso. Adachi muestra una mirada más brillante, diciendo que tal vez les tome 10 años, pero puede que lleguen a viajar al extranjero, solo ellas dos. Shimamura le pregunta si habla en serio. Adachi lo confirma, lo cual le trajo muchas dudas a Shimamura: tiempo, dinero, trabajo, etc. Sin embargo, no sonaba tan mal, y así, a punto de dormir, es como Shimamura dice, empezó una promesa que no se veía venir: viajar al extranjero ellas dos solas, dentro de 10 años. A continuación, Shimamura ya estaba de regreso a casa. Sho la recibió, sintiéndose más feliz por ver a Yashi, quien, al momento de ver a Sho, trajo consigo un efecto de sonido. Doja. Volviendo con Adachi y Shimamura, de 27 años, estas estaban de regreso a su hogar, en el aeropuerto de San Francisco, aunque no se diga de manera explícita. Adachi menciona que realmente se divirtió en este viaje, y que siempre procuraría estar atenta a Shimamura, para ver todas sus acciones e intentos. Adachi había soñado con acontecimientos semejantes a este viaje, pero simplemente eran eso, sueños. Esta experiencia era algo que ella podría atesorar el resto de su vida, como algo que realmente ocurrió. Shimamura se dejó guiar por su nariz. Un fuerte olor a chocolate también invadió a Adachi, por lo cual ambas terminaron en una tienda de recuerdos. Shimamura dice que llevaría uno, probablemente para su madre, refiriéndose al chocolate. Sin embargo, Adachi piensa que eso era para Yashi, así que exige a Shimamura que le compre un recuerdo. Esta termina dándole una taza, un poco común y corriente, que le hace preguntarse a ambas por qué esto podría catalogar como recuerdo, y por qué había tantas. Al final, Adachi aceptó el regalo sin problemas, pues aún hasta la fecha sigue pensando que la intención es lo que cuenta. Shimamura no se quería ir aún, pero el tiempo había llegado. En verdad se sintió diferente tras hacer este viaje. Adachi menciona que sigue envidiando un poco a Shimamura, ya que a comparación de ella, Shimamura tenía otro lugar al que volver, no solo al apartamento. Ambas ya estaban en el avión, listas para partir de vuelta a Japón. Una vez arribaron a su destino, Adachi describe la sensación climática que experimentó, estando ahora en un clima más cálido, al parecer. Ella entonces, antes de abandonar el aeropuerto, le dice a Shimamura que vuelvan a ese lugar algún día. Shimamura asiente, diciendo que solo necesitan ahorrar lo suficiente. Los sueños de Adachi se encontraron con la fría realidad según ella. Ambas habían hecho un buen par. Es lo que ella pensaba, al mismo tiempo que nos dice que es así como pasó sus 10 años con Shimamura. Bien amigos, y hasta aquí el volumen. Ya la verdad solo queda un volumen por resumir, el volumen 9, espero traerlo la próxima semana. Pero quisiera comentar algo importante sobre las palabras del autor, quien en este volumen menciona que realmente cambió muy drásticamente el ambiente, jugando con el pasado y el futuro, dado a que ya estaba dando hincapié al fin de la obra, pero por alguna extraña razón, señalando que realmente lo hizo así porque pensaba que podría morir en algún momento. Por supuesto, él declara que no planea morir pronto y no quiere morir, pero que aún así tomó una medida un poco drástica, diciendo que este volumen en sí es el como conecte o nexo para el final de la obra como tal. Algo interesante, pero contradictorio, pues el autor posteriormente dice que aún falta mucho. Al parecer quiere que la obra llegue hasta ellas en su vejez o algo semejante. Algo interesante, procuraré hablar luego de ello en el siguiente volumen, pero bueno. En serio, a mí me llamó la atención. Ahora mismo estoy dejando dichas palabras del autor en pantalla, por si quieren leerlas. Por mi parte ya saben que es todo. Si les gustó suscríbanse, comenten, den like y todo eso. Bueno, nos vemos hasta la próxima.